de México con la serie El Rapto y la Iglesia. Y esta es nuestra tercera conferencia. Hoy vamos a tratar el tema de el rapto y la ira de Dios. Vamos a demostrar con la Biblia en esta noche de que, pongan atención, el día en que seamos arrebatados, el mismo día caerá sobre el mundo la ira de Dios. Vuelvo a repetir, el rapto y la ira de Dios tendrán lugar el mismo día. Será el mismo acontecimiento, y en cuanto la iglesia sea sacada de la tierra, el mismo día exactamente, tal vez minutos u segundos, caerá o comenzará a caer sobre este mundo la ira de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 22, Jesús dijo a sus discípulos: vendrá tiempo cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Versículo 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día. Vamos a poner atención en esta frase y en este día. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Observemos que el mismo día, y lo vamos a ver después en Génesis 7 a continuación, el mismo día que Noé entró en el arca, el mismo día comenzó el diluvio o el juicio universal de Dios. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día, otra vez se pone énfasis en un día determinado. El día en que Lot salió de Sodoma, el día en que entró Noé en el arca, son 2 días del pasado que nos ilustran, dice la Biblia, ese mismo día, cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será, ¿qué cosa? El mismo día. El día, no estamos hablando de un día cronológico, si fue en febrero, el 28 de febrero o en junio, sino que la Biblia nos está ubicando y tratando de orientar para que sepamos que en el día que entró en el arca Noé, cayó el diluvio. El día que salió Lot de Sodoma, cayó fuego sobre Sodoma. Y cuando Cristo venga, el día que Cristo se manifieste en su parusia, la palabra parusia en el griego es manifestación visible. Cuando Jesús venga por nosotros, ese mismo día caerá también el juicio final sobre este mundo que nos rodea. Vamos a observar pues que Cristo dice: en el día que el Hijo del Hombre se manifieste, será exactamente igual a los días de Noé y a los días de Lot. Es importante que comprendamos que Cristo está enseñando que los 2 eventos, el rapto y la ira de Dios, tendrán lugar en el mismo día. Ahora bien, si estos 2 eventos, el rapto, nos vamos, y la ira en el mismo día, así como cuando no entró en el arca, y el mismo día cayó el diluvio, Lot salió de Sodoma, y cayó el juicio sobre Sodoma y Gomorra, entonces la enseñanza de que Cristo va a regresar en cualquier momento. Teológicamente se llama el regreso inminente. La venida inminente de Cristo queda absolutamente destruida. El rapto no puede suceder en cualquier momento. La clase pasada enseñamos que va a haber una señal y después otra señal de cuándo se manifieste Jesucristo.
Habíamos entendido en la primera clase que la Biblia nos habla de un período de 7 años de tribulación. Pero nunca habíamos dividido estos 7 años y habíamos dicho, Dios nos va a sacar antes de los 7 años, porque durante la tribulación no vamos a estar aquí. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que va a haber 7 años divididos en 2 partes diferentes. Los primeros 3 años y medio se llaman la tribulación. Cristo en Mateo 24 enseñó que también se podría calificar este tiempo como el principio de los dolores. Apocalipsis 6, del 1 al 5, nos muestra los 4 jinetes del Apocalipsis, o los 4 primeros sellos, que se manifestarán durante los primeros 3 años y medio. A los 3 años y medio, el anticristo va a violar el pacto que confirmó, de acuerdo a Daniel 9:27, con el pueblo judío y con los árabes, y a partir de ese momento, él va a entrar al templo, segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 10, y va a violar lo que había hecho con los judíos. El anticristo a los 3 años y medio se va a quitar la máscara y se va a revelar realmente como lo que él es, un ser perverso, diabólico y poseído por Satanás. El anticristo va a comenzar a los 3 años y medio, lo que se llama la gran tribulación. Cuando él comience a perseguir, ya lo vimos la clase pasada, a los cristianos y a los judíos que comiencen a convertirse y los va a matar, y el que no tenga el 666 en la mano, el número o la marca de su número, o en la frente, serán sacrificados. ¿A quiénes va a sacrificar el anticristo? A los que no aceptaron el 666. ¿Quiénes serán estos? Los cristianos que permanezcan fieles hasta la muerte, y aquellos a quienes Dios consideró dignos de sufrir por causa de su nombre. Los primeros 3 siglos de la época cristiana fueron perseguidos, masacrados, quemados vivos, echados a los leones, y Dios no los salvó. Dios permitió que los cristianos fueran perseguidos durante 350 años aproximadamente. Sin embargo, a Daniel lo salvó del foso de los leones. A Esteban, en el libro de los Hechos, lo apedrearon y Dios no lo salvó. Y cuando Esteban estaba muriendo, vio el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra del trono de su Padre. Entonces, Dios es soberano. Dios es soberano. Él escoge, Él determina en su soberanía quiénes van a morir como mártires, y a los que Dios haya escogido para morir como mártires, les ha concedido el más alto privilegio que cualquier ser humano pueda recibir. Veamos esto en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 en adelante, porque es justo, y aquí se les está hablando a los cristianos que van a estar durante la tribulación, o los que han sido perseguidos por causa del nombre de Cristo. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros. Cuando la parusia en el original griego dice, y se traduce, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí se les promete a los que atraviesen la tribulación, los juicios, la persecución,
que Dios vengará su sangre. Pero lo más interesante es que dice aquí en el versículo 5, para que sean tenidos por dignos. ¿Ya lo vieron? Para que sean tenidos por dignos. En otras palabras, no todos los cristianos son dignos de morir por Cristo. ¿Quiénes creen ustedes que sean los que son dignos de morir por Cristo? Veamos un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 5. Y aquí encontramos que los apóstoles han sido torturados. Los apóstoles han sido azotados, han sido encarcelados. Y al salir de la cárcel, con sus espaldas sangrado, con los golpes que los soldados romanos o en la cárcel lo que les propiciaron, no salieron y dijeron, ay, pues yo creí que ser cristiano me iba a ir siempre bien en la vida y ahora me persiguen mis amigos y todo. Cuando ellos salieron de la cárcel, vean ustedes lo que dice el versículo 41, Hechos capítulo 5. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos, ¿por qué? Por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos se sintieron gozosos porque se dieron cuenta que no todos los cristianos se les concede este privilegio de sufrir martirio y crueldad por causa del nombre de Jesús. Y cuando se dieron cuenta que ellos habían sufrido, que los habían golpeado y que ellos se habían mantenido fieles, no había un gozo más grande. Esto es algo paradójico. De que fueron escogidos por Dios, ellos fueron tomados por dignos de sufrir por Cristo. Ustedes saben que los 12 apóstoles murieron bajo el Imperio Romano, torturados. Pedro, cuando lo capturaron, él dijo que él no merecía morir crucificado como Cristo, y les pidió que lo voltearan de cabeza, y lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del 6 en adelante, le escribe a Timoteo y le dice que él estaba ya en el precipicio, en la frontera, a punto de ser sacrificado. La tradición dice que se lo comieron los leones o que le cortaron la cabeza vivo. Así pues, todos los apóstoles murieron. El apóstol Juan, que fue el último sobreviviente de los apóstoles, murió tal vez de hambre, exiliado en una isla llamada de Patmos. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, él les dice a los recipientes de esta carta las siguientes palabras. Dice Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y miren lo que dice, copartícipe, o sea, participando junto con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando comienza a enviar esta carta el apóstol Juan, les dice a todos los cristianos que es necesario que nosotros entremos a través de muchas tribulaciones al reino de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, porque es necesario que, si queremos reinar con Él, tendremos antes que sufrir con Él. Y la serie de estos mensajes acerca del rapto los ha puesto Dios en mi corazón con un solo propósito: preparar a la iglesia para la persecución. La persecución que pronto se viene en este mundo contra todos nosotros, por llamarnos hijos del Dios Altísimo. En Juan 15, Cristo anunció que el mundo nos aborrece, porque nosotros no somos del mundo. El mundo lleva una corriente que es de allá hacia acá, y nosotros llevamos una corriente que es de aquí hacia allá. En otras palabras, el cristiano es la persona, el ser humano, que nada
en contra de la corriente. Vamos en contra de la inmoralidad, vamos en contra de cómo se viste aquí la gente, vamos en contra de cómo piensa la gente, vamos en contra de las costumbres, del paganismo, de las diversiones, de toda la forma como el mundo opera. Nosotros vamos en sentido contrario. Por esta razón, porque en tu escuela eres diferente, porque en tu trabajo eres diferente, porque en tu colonia te portas diferente, por esta razón la gente te persigue y nos persiguen, porque el mundo ama lo suyo y el mundo no le gusta ver a nadie que sea diferente. Si tú no fumas, se van a burlar de ti. Si no te emborrachas, te van a perseguir. Si no besas a tu novia ni te acuestas con ella, eres un religioso, un monje, y otros inclusive nos van a llamar fanáticos. Pero sin embargo, la palabra fanático es importante que la conozcan para que sepan cómo defenderse. La palabra fanático significa alguien que sigue algo sin saber lo que está siguiendo. Cuando vas al Estadio Azteca y le gritas a la América, 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 ra, 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 y sales sin voz, desgañitado, eres un fanático. Los fanáticos de la América o los fanáticos del Cruz Azul. Cuando tienes alguna cosa en la que te desbordas, tratando de apoyar, aunque no sabes quién va a ganar, eso se llama fanatismo. Los que siguen la secta son fanáticos porque no saben, pero el cristiano, dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Entonces creo que somos los únicos que no somos fanáticos en la extensión de la palabra, porque sabemos perfectamente bien a quién estamos siguiendo y sabemos que vale la pena morir por él. Antes de pasar a Génesis capítulo 7, vayamos a Génesis 7, quiero comentarles algo para acabar esta parte. ¿Quiénes son los dignos de morir por Cristo? Los cristianos dignos de morir por Cristo son aquellos que antes de morir vivieron para Él. Si tú ahorita te avergüenzas de Cristo, si tú ahorita tienes miedo de que te descubran que traes una Biblia en el camión, cuando enfrente de ti está el playboy con otro borracho ahí, a él no le da vergüenza exhibir las mujeres encueradas ahí en el camión. En el avión vamos a 3,000 metros de altura y ahí están los playboys por todos lados y los cristianos así con su Biblia así, la ven con una lucecita del avión así, pero que nadie se dé cuenta. Imagínense si este tipo de personas están listas para morir por Cristo. Nunca lo estarán, porque Jesús dijo, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él también, y enfrente de los ángeles el día del juicio. En el capítulo 7 del Génesis, muchas personas pretribulacionistas, o sea que creen que antes de los 7 años nos vamos, cuando no han estudiado que son 3 años de tribulación, la gran tribulación, y nos vamos. Dios nos promete que escaparemos la ira de Dios. Dios no nos promete escapar la tribulación ni la gran tribulación, nos promete escapar el día de su ira, que comienza en el día en que seamos sacados de este planeta, entre el 6º y el 7º sello del libro de Apocalipsis. Muchos tribulacionistas usan Génesis capítulo 7 para intentar demostrar de que nos vamos antes de los 7 años. Ellos apelan a las palabras que dice el versículo 1 y el versículo 4. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Ellos sostienen que Noé y su familia entraron 7 días antes del diluvio al arca, y que por lo tanto es un retrato
de que si entraron 7 días antes a el arca y cayó el diluvio, entonces nosotros también seremos sacados 7 años antes de que venga la tribulación. Sin embargo, esto es una muy pero muy mala exégesis. Esto es una forma muy equivocada de estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a leerlo correctamente en el versículo 10. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Versículo 13. En este mismo día, ¿en cuál día? En el 7º entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos con él y con el arca. Si nosotros leemos esto cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta que Dios le avisó 7 días antes a Noé que metiera a los animales durante una semana, durante 7 días, pero él entró en el arca, Noé, en el arca el día 7º. Y en ese mismo día, comenzó a caer el diluvio sobre el mundo entero. Por eso Cristo nos ilustra, como vimos anteriormente en Lucas, que el día en que Noé entró en el arca, ese mismo día, cayó el diluvio. Y lo mismo dijo en Lucas 17, versículo 27 y 30. Así será el día en que yo me manifieste a todos ustedes. Ahora bien, quiero que noten en Génesis 7, el versículo 1. Entra tú y toda tu casa en el arca. Versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Versículo 13. En este mismo día, o sea el día 7º, entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Capítulo 8, versículo 16. Sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí se nos mencionan más de 4 veces. Y cuando el Espíritu Santo repite algo, tiene un propósito. Dios tiene en su corazón la intención de salvar familias enteras. Cuando Dios te tocó a ti para que fueras cristiano, cuando Dios, igual que Abraham, nos sacó del paganismo o de la religión pagana en la que vivíamos y nos alumbró el camino, fue para que regresáramos a nuestra familia y le habláramos a nuestra esposa, o a nuestro esposo, o a nuestros hijos, y con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra paciencia y testimonio, acabemos trayendo a toda la familia y la metamos al arca antes de que venga el juicio sobre este mundo. En Hechos 16:31 se repite en el Nuevo Testamento la misma enseñanza. Y le dice Pablo al carcelero de Filipos, serás salvo tú y tu casa. Y esto es una garantía si nosotros leemos el segundo versículo, el que sigue de ese, Hechos 16:32, y entraron y fueron y le predicaron a su familia. Entonces Dios te garantiza en esta tarde de que si tú tienes a tu esposa y tus hijos, y tú oras por ellos diario, y los guardas bajo la sangre de Cristo, e intercedes por ellos, y a tu esposo, como dice 1 Pedro 3, versículo 1, con tu testimonio, mujer que me escuchas, sin palabra, ganarás a tu marido con tu conducta casta, afable y respetuosa. Una mujer que está, dale y dale al marido, eres un borracho, el juicio de Dios va a caer sobre ti, te vas a ir al infierno, etcétera, etcétera, nunca lo ganará para Cristo porque está usando métodos antibíblicos. Dios les manda a las mujeres casadas con hombres paganos que sin decirles una palabra, con el puro testimonio, los ganan para el Señor Jesucristo. Tú podrás preguntar, bueno,
pero no dice la Biblia que Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se va a salvar mi esposo si no oye la palabra de Dios? No te preocupes. Una cosa Dios te garantiza. Tú no eres quien le va a predicar. Le van a predicar en su trabajo, en el camión, en el avión. Dios se va a encargar milagrosamente de poner en el camino de tu esposo hombres y mujeres que le den testimonio, que él comience a considerar de que realmente lo que tú sigues es la verdad. Vayamos a Mateo capítulo 20 en el Nuevo Testamento. Y comienza el Señor Jesucristo a anunciarles a sus discípulos, a profetizarles, que se prepararan para lo que iba a venir. Versículos 18 y 19. Mateo 20, 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén, es Cristo el que está hablando, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Al día siguiente de que Cristo les anunció esto, Él entró a Jerusalén en una entrada triunfante. Todo el mundo en Jerusalén estaba gritando, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Hijo de David. Alabado sea el Señor, que Él es el Hijo de David. Ese mismo día, Él y sus discípulos, después de la recepción tumultuosa que recibió, en Lucas 21, versículo 6, les dijo estas palabras: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Los discípulos inmediatamente le preguntaron en el versículo 7, Maestro, ¿cuándo? Es importante esta palabra, ¿cuándo será esto? Y en segundo lugar le preguntaron, ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces Cristo, mientras estaban aún en el templo, les contestó sus preguntas. Y dice el versículo 24, que les anuncia que caerían a filo de espada, que serían llevados cautivos a todas las naciones, y que Jerusalén sería pisoteada, sería derribada, sería hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran. Pero sobre todas estas cosas, en el versículo 8 les dice, miren que no sean engañados. En otras palabras, todas estas cosas tenían que suceder antes de que se diera la señal del sol, la luna y las estrellas que escuchamos la clase pasada. En el versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los poderes o las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando los hombres comiencen a saber que en Acapulco se levantan olas de 15, 20 metros y arrasan con todas las discotecas de homosexuales de Acapulco. Cuando Cancún sea sepultado con sus drogas, su homosexualismo y su degradación moral, cuando todos los puertos del mundo comiencen a darse cuenta en los noticieros que ya no es inundación en Chiapas, que ya no es en Morelos ni en Coajimalpa, sino que el mundo entero está comenzando a ser sepultado por el agua, aunque no va a ser el juicio final todavía. Cuando los hombres oigan los noticieros, la palabra desfalleciendo, les dije en la última clase, en el griego es perdiendo el aliento, que significa cayendo muertos en la calle de ataques al corazón. Si tú crees que ahorita hay malas noticias, estamos todavía en Reino Ventura, comparado
con lo que se viene con este mundo. Pero a pesar de que nosotros somos avisados de que se viene del mundo los principios de dolores, van a aumentar las guerras. De acuerdo a la Biblia, escúchenlo, Europa, de acuerdo a la Biblia, será la primera potencia de los años venideros, económica, política y militarmente. Europa. Estados Unidos, de acuerdo a la Biblia, va a ser derrumbado y no va a figurar en los últimos países que configuran el último escenario mundial. Asia va a ocupar un lugar preponderante, mas no el principal, al igual que África. Pero de acuerdo a la Biblia, Europa resurgirá y será de ahí donde salga y gobierne y tenga sus cuarteles generales el hombre llamado el Anticristo. Más tarde, ese mismo día, Cristo y los discípulos abandonaron el templo y cruzaron el valle del Cedrón hasta el monte de los Olivos. Los discípulos no habían entendido claramente por qué Cristo les decía: tengo que ir a Jerusalén, me van a azotar, me van a crucificar y voy a resucitar al tercer día. Cristo les dijo que ese suntuoso templo no quedaría piedra sobre piedra. 70 años después de que Cristo murió, entró a Jerusalén un general romano llamado Tito, enviado, dicen que fue su tío o su padrino, el emperador Vespasiano de Roma. Y cuando llegó Tito a Jerusalén, masacró a los judíos, no quedó piedra sobre piedra, y del año 70 después de Cristo hasta 1948, los judíos se quedaron sin templo, sin adoración y sin gobierno. Casi 2000 años de persecución continua. Los españoles los persiguieron, los franceses los persiguieron, los ingleses los persiguieron, los expulsaron de todos los países. Y Jesús dijo en Romanos 11, 25 y 26, que cuando se acabara la persecución de los judíos, se llama el tiempo de los gentiles, Apocalipsis 11, del 1 al 2, entonces los judíos sabrían, ellos como nación, que el día se aproximara en que Cristo vendría, y le reconocerían algunos judíos como su Mesías y su Salvador. Ahora en Mateo capítulo 24, en el versículo 3, Cristo comienza a contestarles a los discípulos las 3 preguntas más importantes de esta serie que estamos estudiando. Atravesaron el valle del Cedrón, se encuentran enfrente de Jerusalén, y ahí Cristo escucha, cuando estaba sentado en el monte de los Olivos, que los discípulos le toman aparte y le preguntan: dinos, observen las 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será destruida Jerusalén? ¿Cuándo será destruido Israel? ¿Cuándo vendrá esta hecatombe o catástrofe nacional? 2. ¿Qué señal habrá de tu parusia? Les insisto con la palabra parusia, porque hay otra palabra que vamos a estudiar la semana que entra, que es apocalipsis, que significa otra cosa, y hay otra palabra o 2 más en el griego que no se usan para la venida de Cristo, pero que parece la traducción castellana, que es la venida de Cristo y el rapto. Y conociendo la palabra original, nos damos cuenta y nos ubicamos en el contexto correcto. En segundo lugar, le preguntan: ¿qué señal habrá? O sea, antes de que tú vengas, ¿qué señal habrá? Y en tercer lugar, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Cristo les había enseñado que su regreso a este mundo no tendría hora ni fecha, porque nadie sabe el día exacto ni la hora. Sabemos los tiempos alrededor de la venida de Cristo, cuando Él dijo: vean los cielos, cuando las nubes se juntan, sabemos que va a llover. No sabemos exactamente cuándo van a caer las gotas de lluvia, pero sabemos que va a llover. Entonces Cristo quiere que sepamos
que nadie sabe el día ni la hora, pero que tenemos que estar apercibidos del cúmulo de señales de Mateo 24, porque son la ruta o el destino que nosotros debemos de continuar estudiando para que no seamos sorprendidos en aquel día como los ladrones. Veamos rápidamente Mateo 24, en el versículo 5, anunció falsos cristos. Número 1. En el último siglo de nuestra era, nunca en la historia habían surgido tantos falsos cristos. ¿Qué quiere decir Cristo con que vendrán muchos en mi nombre? Miren ustedes lo que Jesús está diciendo. Van a venir personas que van a decir que anuncian o vienen en el nombre de Cristo y van a decir que ellos son los salvadores. ¿Saben ustedes cuándo comenzaron los gurús? ¿Saben ustedes lo que significa la palabra gurú? Significa iluminado. Y la palabra que les dan en el hindú es la palabra avatar, con B chica, avatar, que significa salvador. Del oriente vinieron un cúmulo de personas al occidente en la década de los 60. ¿Saben ustedes quiénes trajeron las enseñanzas de los gurús a occidente? Un grupo llamado los Beatles, de la ciudad de Liverpool, Inglaterra. Y cuando ellos se fueron a la India con el Maharaji y llegaron y lo trajeron aquí a América, a los 6 meses de haberse metido a estudiar las filosofías orientales, a los 6 meses, John Lennon dijo a los periódicos internacionalmente: yo soy más famoso que Jesucristo y fumo marihuana. Pocos meses después, lo asesinaron saliendo de su departamento en la ciudad de Nueva York. Y de la década de los 60 a nuestros días, invadieron los gurús y las filosofías orientales todo Occidente, Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Y todos los gurús se llaman a sí mismos Cristos. A finales del siglo pasado surgió un hombre llamado Charles Russell y dijo que en 1914 se iba a acabar el mundo. El mundo no se acabó. A la luz de la Biblia, el fundador de una secta llamada los Testigos de Jehová es un falso profeta. Porque la Biblia dice que cuando alguien anuncia algo y no se cumple, esa persona no ha hablado por Dios. Surgió otro hombre llamado José Smith y anunció que un ángel del cielo se le apareció y que le dijo que fuera a un monte donde iba a encontrar 2 piedras, el Tumim y el Urim, y que las iba a traducir a través de un jeroglífico y que iba a convertir la traducción de las piedras en lo que se llama actualmente el Libro del Mormón. Los mormones, los Testigos de Jehová, los Rosacruces, la ciencia cristiana, el unitarismo y todas las filosofías orientales surgieron hace menos de 100 años. Tengan cuidado con ser engañados. Fue lo primero que Cristo nos advierte. El mundo entero está cubierto con una vela, con unas vendas, 2 Corintios 4:4, porque Satanás los ha enceguecido para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Cristo continúa diciendo en el versículo 6 que íbamos a oír de guerras y rumores de guerras. Nunca en la historia, jamás, hasta 1914, en este siglo, hubo una primera guerra mundial. Una guerra que abarcó la mayor parte de los países. Se formaron un grupo de naciones que se llamó la Liga de las Naciones para impedir que hubiera otra guerra mundial. Pocos años después, en 1939-40, erupta la Segunda Guerra Mundial. Y desde 1945, que acabó la Segunda Guerra Mundial, hasta 1998, a nuestra época, han habido más de 146 guerras étnicas, civiles, revoluciones y asaltos por todo el mundo.
y el mundo actualmente, lo sabemos, se encuentra en guerra. Aunque no hay una guerra caliente, hay una guerra fría, o está Kosovo, o Grecia, o Croacia, o Afganistán explotando una bomba, la India explotando bombas atómicas, en Asia, por todos lados, las naciones que quieren decir al mundo, yo tengo la bomba atómica, no se metan conmigo. Oirán de guerras y rumores de guerras. Cada semana, desde 1989, cada semana, de acuerdo al Instituto para la Paz en Estocolmo, Suecia, cada semana oímos de alguna guerra que va a surgir en nuestro planeta. Tenemos más de 9 años que todos los días estamos escuchando, alguien va a atacar a otra nación. Oirán de guerras y rumores de guerras. Cristo dice en el versículo 7, habrá también nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Nunca en la historia, ni con la peste bubónica, que se llamó la fiebre negra, se puede comparar a la peste actualmente de nuestra época llamada el SIDA. El SIDA es un microvirus que no puede ser aislado en un laboratorio, por lo cual no se puede fabricar una vacuna. Es imposible aislar el microvirus del SIDA. Entonces, aunque tengamos los mejores laboratorios y millones de dólares invertidos en la mejor tecnología médica y científica, el hombre no es capaz de poder fabricar y curar el SIDA. El mundo, al ver esta plaga que ha acabado, ¿saben ustedes? Hoy leí en el periódico, 7,000 muchachos menores de 23 años diario contraen el SIDA. Repito, 7,000 jóvenes diarios en el mundo contraen el SIDA. El mundo les ha dicho a los jóvenes, sexo seguro, cómprate un condón. ¿Saben ustedes que el condón, como lo hemos dicho, es la mentira más grande científica que existe? El condón tiene 65%, y nos están escuchando todos los hospitales y los fabricantes de esos mentirosos condones, 65% de probabilidades de impedir que pueda atravesar el látex, el SIDA, contra un 30% que hasta con 3 condones te puedas infectar del SIDA. Dios no puede ser burlado. Ya descubrimos cómo protegernos. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Satanás es el padre de la mentira y el mundo entero está bajo su influencia. Nadie puede detener ni el condón, el SIDA, porque atraviesa el látex de esa cosa cochina, ¿verdad?, que quieren vender por todos lados y garantizarle al mundo que es el sexo seguro. El único sexo seguro es entre un hombre y una mujer bajo el matrimonio. La Biblia dice que habrá terremotos de 1976 a 1996. En aproximadamente 20 años han habido más terremotos que en toda la historia del mundo. En 20 años han habido más terremotos, más devastadores, con más frecuencia que en ninguna otra parte de la historia de los seres humanos. Versículo 8, y todo esto será el principio, nada más. Todo esto no es más que comparado para acabar en esta noche con una mujer embarazada. Los ejemplos bíblicos siempre usan o ilustran las cosas espirituales con ejemplos terrenales. Y Cristo ilustra y la Biblia ilustra la fase en la que el mundo va a entrar exactamente a los últimos días de una mujer que va a dar a luz. Este planeta Tierra es como una mujer embarazada. Su pancita es todo el mundo y está próxima la Tierra a producir una nueva generación de seres humanos que viviremos en el milenio. Va a dar a luz a la nueva creación, a la nueva era, a la nueva época. Una mujer, antes de tener el bebé, tiene lo que se llama los dolores de parto.
Y a una mujer le comienzan a doler, ¿verdad?, el cuello, y comienza a cerrarse el cuello y a tener cosas, palpitaciones, por ejemplo, cada media hora. Después, cada 20 minutos, después cada 15 minutos, y cuando ya tienen un intervalo como de 2 o 3 minutos, córrele al hospital. Jesús dijo que los dolores en el mundo iban a ser así, el principio, hasta los dolores de parto, que es la ira de Dios. La próxima clase vamos a continuar estudiando Mateo 24, pero estamos seguros en esta noche que estamos comenzando, escucha bien, a entrar al principio de los dolores. SIDA, guerras, cambios climatológicos como nunca en la historia han existido. El clima ha cambiado, llueve cuando no debe llover, ahorita seguimos con la época de lluvias, aunque ya no es época de lluvias, sale el sol donde no debe salir, el Ártico y la Antártida se están deshaciendo, el hielo, el hoyo de ozono sobre el Polo Sur tiene más de 100 kilómetros de ancho, los pastores en la Patagonia, cerca de Chile, en el Polo Sur, se están quedando ciegos junto con las ovejas de que el sol está entrando directamente contra la tierra, los mares contaminados, el agua contaminada, la comida contaminada, smog por todos lados. Ya el mundo es un desastre, los líderes de las naciones, uno borracho, el otro inmoral, el otro por allá es un gurú, el otro, el de Perú, consulta a los brujos, y así todos los gobernantes del mundo se encuentran confundidos, perdidos, no hay luz, cuando nosotros en esta noche tenemos la luz. Y nunca como nosotros, ahora en esta época, amados hermanos, santos de Dios, nunca tendremos las oportunidades que Dios nos va a brindar en esta época de levantar este santo libro. Tenemos la palabra profética más segura que cualquier revelación extrabíblica, y más segura que cualquier aparición, y más segura que cualquier otra cosa. La Biblia es más segura que cualquier otra cosa. El que siga la Biblia en estos tiempos no perderá el camino. A la cual haríamos bien en estar atentos a este libro, como a una antorcha que alumbra en un día oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Es el tiempo de los Danieles. Daniel sabía que la cautividad babilónica, los 70 años se estaban cumpliendo, y comenzó día y noche a estudiar el libro de Jeremías, y descubrió, cuando tuvo la revelación en el capítulo 9, 10 y 11 de Daniel, que el tiempo se acercaba y Dios le revela lo que pasaría al final del mundo. Es tiempo en que los cristianos estudien seriamente la Biblia. Que te levantes con la Biblia, que te acuestes no con 3 veces Sofía. Acuéstate con la palabra de Dios. Alimenta tu alma, porque si tú no lo haces, serás engañado. Serás engañada. No tendrás fuerzas para tantas tentaciones. Sucumbirás al sexo, sucumbirás a la inmoralidad, sucumbirás al fraude, a la deshonestidad, perderás tu integridad, y el día de la venida de Cristo no podrás hacerle frente, porque serás avergonzado el día que se manifieste con sus santos ángeles para recompensar a los que fueron tenidos por dignos de padecer por causa de su nombre. Oremos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra en esta noche, que es la única luz que existe en toda la humanidad, la Biblia. Señor, enséñanos a amar tu libro más que cualquier otra cosa en esta vida. Muéstranos que debemos practicarla y vivirla con todo nuestro corazón. El mundo está entrando al principio de dolores, y tú seguirás hablando, y seguirás hablando, y seguirás hablando, como en los tiempos de Noé.
El mundo bebe, se ríe, va de fiesta, se casan como en tiempos de Noé. Creen que esa es la vida y el todo del hombre. Y no entendieron en aquellos tiempos y no van a entender tampoco en esta época de placeres, diversiones y tanto pecado. Pero tú, Señor, a nosotros, tu pueblo, que diste tu sangre en la cruz por nuestras vidas, nos recuerdas que seamos santos. Sin santidad nadie verá a Dios. Y si invocamos a Dios por Padre y le llamamos Dios, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo en quién hemos creído y que un juicio muy grande se aproxima a este mundo rebelde y pecador. En esta noche muchos de ustedes tal vez no tienen la seguridad de escapar la ira de Dios cuando caiga sobre el mundo. Pero si tú en esta noche crees en Jesucristo, en esa sangre derramada en la cruz, y le pides perdón por tus pecados y que cambie tu vida, Dios en esta noche, dice la Biblia, te sellará, te marcará como su propiedad con el Espíritu Santo hasta el día que resucites de los muertos. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para recibir a Cristo. Ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, en este momento estoy consciente de que mi alma está perdida y creo que solo tú me puedes salvar del pecado y la confusión y el destino eterno en el infierno. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu Hijo Jesucristo, que murió en una cruz y pagó en mi lugar con su sangre preciosa, entre a mi vida en este momento como Señor y Salvador. Te recibo, Jesús, porque tú eres el único que posee la verdad. Tú eres la verdad, el camino y la vida. Y ya no quiero vivir sin ti en esta vida llena de pecado. Lávame con tu sangre y guíame a la vida eterna. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén.